Buenos días, chicas y chicos, bienvenidos a esta primera videoclase. Este curso, como ustedes ya saben, lleva por título Introducción a la teoría y práctica interdisciplinaria. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a introducirnos, a hacer un primer acercamiento hacia lo que es la teoría de la interdisciplinaridad y tratar de aplicar eso de manera práctica en los ejercicios de creación artística que ustedes realicen. Si bien muchos de ustedes ya han tenido acercamientos interdisciplinarios, en este curso vamos a hacer un enfoque que es más académico hacia esto. Así que hoy, en esta primera videoclase, vamos a arrancar hablando un poco sobre la teoría y yéndonos a las bases, al origen del concepto de interdisciplinaridad. Para ello, les pido por favor que tomen notas porque después vamos a comentar en clase, ¿verdad? En la clase en Zoom que vamos a tener dentro de un ratito. Entonces, para hablar del origen de la interdisciplinaridad, tenemos que hablar del pensamiento complejo. El pensamiento complejo es una teoría que nace, su fundador es Edgar Morin, es francés, así que su apellido no se pronuncia Morin, sino que es como un Morin. Yo no sé mucho francés, pero por ahí va la pronunciación, que es un filósofo y sociólogo francés. Él es el que empieza a desarrollar este concepto del pensamiento complejo. Entonces, esto empieza a suceder en el siglo XX. En ese momento, el concepto de complejo empieza a resignificarse y a dársele una mayor profundidad. Se empieza a salir de la definición que comúnmente se le adjudicaba a este concepto. ¿Cuál es esa definición? Siempre se asocia complejo con algo que es complicado o difícil de entender. Entonces, durante el siglo XX se empieza nuevamente a pensar en este concepto, a irse a sus raíces y a adjudicarle un nuevo significado, un significado más profundo. Se establece, por lo tanto, lo complejo como una nueva perspectiva para designar al ser humano, a la naturaleza y las relaciones que se establecen en el mundo en general, en el universo en general. Entonces, el término complejo, hoy en día, cuando hablamos de complejo, pensamiento complejo, estamos refiriéndonos a esta definición, a una comprensión del mundo como entidad donde todo se encuentra entrelazado. Es un tejido compuesto de finos hilos. O sea, nosotros como seres humanos, nosotras y nosotros como seres humanos, en este mundo, en relación con la naturaleza y con la sociedad y con todo lo que conforma la conciencia de esta realidad, está entrelazado, está unido por finos hilos de conexión. Eso es la base, lo principal que debemos entender, y de ahí es donde se desprende lo demás, en una correlación y pensar siempre en tejido. Morán usa muchísimo esta idea del tejido, de pensar en todas estas líneas que van conformando el mundo y quiénes somos, entrelazadas, tejidas. La idea de tejido es muy importante. La teoría de la complejidad se ha dividido en tres líneas. Está las ciencias de la complejidad, que es cuando se trabaja desde investigaciones en diversos campos relacionados con el conocimiento científico, pero se introducen a una comprensión del mundo como sistema entrelazado. O sea, ya no trabajar la biología y la física por separado, sino unir esas disciplinas para la comprensión del mundo como un sistema entrelazado. Está también la cosmovisión compleja, que es la otra línea, que está relacionado sobre todo con la parte filosófica.
Y tenemos el pensamiento complejo, que es el que a nosotros y a nosotras nos interesa, que está relacionado con toda la teoría que establece este pensador francés, Edgar Morin. Él nos plantea algo muy interesante en esta cita que les voy a poner acá, que es, creo yo, lo que nos establece más claramente de dónde proviene este pensamiento que desarrolla Morin, que dice así: somos criaturas sensibles, neuróticas y delirantes, al mismo tiempo que racionales. Este ser humano es a la vez un ser racional e irracional, capaz de mesura y desmesura. Como sujeto de un afecto intenso e inestable, sonríe, pero también ríe, llora, o sea, sonríe, ríe, pero también llora, pero también sabe conocer objetivamente. Es un ser serio y calculador, pero también ansioso, angustiado, gozador, ebrio, extático. Es un ser de violencia y de ternura al mismo tiempo, de amor y de odio. Puede ser invadido por lo imaginario e igualmente reconocer lo real. Sabe que existe la muerte, pero no puede creer en ella. Segrega el mito y la magia, pero también la ciencia y la filosofía. Está poseído por los dioses y por las ideas, pero duda de los dioses y critica las ideas. Lo nutren conocimientos comprobados, pero también las ilusiones y las quimeras. Esta cita de Morin, a mí me parece fascinante realmente, logra explicar esta dualidad que tenemos y que por lo tanto no podemos ser meramente blanco, meramente negro, sino que somos un entrelazado de ambas cosas, o de diversas cosas, de rosado, de amarillo, de fucsia. Entonces, voy retrocediendo. Okay. Esta es la idea, que este es el pensamiento que empieza a surgir en Morin, y él entonces se va a la base de la palabra complejo, que si la estudiamos desde el latín viene de la palabra complexus, que significa lo que está tejido junto, lo entretejido, un todo compuesto por hebras. Entonces, el término en sí se refiere, dice Morin, a una realidad que está tejida en conjunto, una realidad completamente tejida en conjunto, en donde cada fenómeno se halla entramado en una urdimbre entretejida por dimensiones tanto simbólicas como materiales. Estas dimensiones atraviesan campos sociales, económicos, ecológicos, políticos y culturales de cada época. Morin, entonces, aparte de establecer el verdadero, a partir de esto, una significación de la palabra, del concepto complejo más profunda, yendo a sus bases, hablándonos de este tejido, establece otros dos conceptos que es importante tener presentes. Bueno, establece varias ideas, varios conceptos, pero yo quiero traer aquí a colación dos que me parecen que son bastante oportunos mencionar y que son bastante relevantes. El primero de ellos es el concepto de religar, que se define como volver a ligar una cosa con otra estrechamente. Entonces, Morin resalta y subraya ante todo que el pensamiento complejo es un pensamiento que relaciona, eso es lo que hace. Entonces, plantea esta idea de que en el mundo tradicional del pensamiento, los conocimientos están divididos por campos, por disciplinas. Él dice, atrincheradas, clasificadas. Con el pensamiento complejo, él plantea una forma distinta de enfrentarse al pensamiento, en el que los conocimientos no están divididos o separados, sino que hay que volverlos a ligar, por eso religar, hay que volver a ligar los distintos cuadritos de conocimiento que sobre todo la institución, la
academia, o sea, las universidades han tratado de establecer esta división de conocimientos, hay que volverlas a ligar, enlazar nuevamente. Y por lo tanto, entonces él se opone al aislamiento de los objetos de estudio, del conocimiento separado, y piensa que esos conocimientos que en este momento están separados simplemente han sido separados incluso de su contexto. Lo que hay que hacer es volverlos a traer al contexto, y eso implica que en el contexto natural de funcionamiento del universo se van a enlazar, porque su naturaleza, su forma natural de existir, y en este caso de coexistir, religándose. Religar, entonces. El otro punto que señala Morin, que es importante, es el concepto de circuito. Habla, como bien les pongo aquí, de un circuito de conocimientos que funcionan atrayéndose mutuamente y cuyo propósito permite concebir la reorganización transdisciplinaria del conocimiento. Esa es la idea del concepto de circuito. Ahora, Morin también plantea la idea del circuito planteando una reformulación de lo complejo para alejarnos, para oponernos a la división y a la simplificación del pensamiento. Pero esa simplificación del pensamiento, o sea, salirnos de la simplificación del pensamiento, no con la idea de que vamos a adquirir todo el conocimiento, no con la idea de que entonces vamos a establecer todas estas relaciones y hilos entre todas las distintas, digamos, los distintos elementos que conforman el universo para completar el pensamiento, para saberlo todo, conocerlo todo. Justamente es para lo contrario. Nos salimos de la simplificación del pensamiento para expandirnos, para abrirnos, para comprender que la realidad es enorme, es, él dice, invisible y misteriosa, y que por lo tanto la complejidad, el concepto de complejidad, no es un concepto teórico propiamente, sino un hecho de la vida, es una forma de comprender la vida. Y no vamos a poder tener el conocimiento de todo. Siempre van a haber distintas conexiones, distintos hilos, distintos tejidos que van a ampliar el conocimiento. Es un conocimiento en constante expansión, como el universo. Dice así, les leo esta cita. El pensamiento complejo, lo complejo es el entrelazamiento y la interacción incesante, de la infinidad de fenómenos y sistemas que componen el mundo natural. Infinidad de fenómenos y sistemas. ¿Queda claro? Espero que sí. A partir de esto, Morin plantea que hay 3 desafíos importantes que esta comprensión del mundo plantea. Uno es la relación entre orden, desorden y organización. Entonces, ¿cómo se comprende dentro del pensamiento complejo el orden, el desorden y la organización? ¿Cuál sería un posible orden entonces de las cosas? ¿Habría un desorden? ¿Cuál es la organización? El segundo desafío, la cuestión de la separatividad o la diferencia entre lo separable y lo no separable. ¿Existen cosas que se puedan separar entonces? ¿O definitivamente no se pueden separar? ¿Qué es separable y qué no es separable? Y finalmente el problema de la lógica. Y en cuanto a este tercer desafío de la lógica, realmente no tengo mucha información, me cuesta comprenderlo, pero podemos debatirlo. Estos 3 desafíos que les estoy planteando aquí, la idea es que ahora que vayamos a clase los podamos conversar un momento. Quiero que ustedes me hablen, me expliquen qué entenderían entonces ustedes a partir del pensamiento complejo
por orden, desorden y organización. ¿Cuál podría ser ese posible orden, desorden o organización? Habría. Y lo mismo con la separatividad. Y si alguien tiene más información y quiere mandarse con lo de la lógica, lo discutimos también. Esta cita que les presento acá de Morán es también una cita muy interesante. Él dice: no soy de quienes tienen una carrera, sino de quienes tienen una vida. El conocimiento complejo no tiene término, y no solo porque es inacabado e inacabable, sino también porque llega por sí solo al desconocimiento. Tras la complejidad está lo inexpresable y lo inconcebible. Es una maravilla de cita esto. Ahí está lo que él está planteando y por lo que yo decía antes, el pensamiento complejo, la complejidad, por lo tanto, no es una teoría, es un hecho de la vida, es una forma de concebir el mundo. Y es, como se dice aquí, es inexpresable, inacabable, inacabado, inconcebible, es algo en constante expansión. Y es en sí una forma de entender el funcionamiento del universo, del mundo, de nuestros seres, de nuestra persona como ser humano en relación a la naturaleza. Les voy a presentar aquí nada más para cerrar un video de un profesor de México, Mario López, que explica además 4 principios muy interesantes del pensamiento complejo y que creo que sería importante repasarlos para profundizar un poco más. Son el principio dialógico, el principio de recursividad organizacional, el principio sistémico, que es muy importante, y el principio hologramático. Vamos a ver. La complejidad en general, pero el pensamiento complejo en particular, tiene un reto, y el reto es imbricar las cosas. La palabra complejo significa lo que está tejido en conjunto, y lo que nos hemos dedicado, digamos, desde el pensamiento moderno, en gran parte es a separar en lugar de tejer. Entonces el reto de la complejidad implica este tejido en conjunto, y por lo tanto los principios que se generan desde el pensamiento complejo intentan hacer esa función. Uno de los primeros principios, quizás de los más importantes, es el principio que se llama dialógico. Nos han enseñado que lo que parece contrario, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, son separados entre sí. El principio dialógico lo que intenta es decir, bueno, hay ciertamente una separación, pero también la muerte se puede explicar por la vida y la vida se puede explicar por la muerte. El principio dialógico lo que intenta es armar un entramado entre lo que parece contrario, y desde ahí, de ese entramado, puede surgir un nuevo conocimiento. Otro principio muy importante es el principio de recursividad organizacional. Cuando nosotros pretendemos ir hacia algún lado, a alcanzar al cierto objetivo, entramos a una ecología de las cosas, a una ecología de la sociedad, a una ecología de nuestra cultura, que en lugar de llevarnos al lugar donde queríamos ir, nos regresa a veces, ¿no? Se da el ejemplo de Napoleón, que pretendiendo reinstalar la República en Francia, termina instalando de nuevo el imperio. Otro principio muy importante es el principio sistémico, es decir, las cosas están armadas en un sistema. Generalmente ponemos el énfasis en las partes de las cosas. Cuando vamos al médico, por ejemplo, nos examina el oído, pero termina desordenándonos algún otro órgano con el medicamento que nos da por el oído. Si se mueve una parte, sabemos que se puede mover todas las demás partes. Introducir el principio sistémico es introducir que lo que existen son procesos en acción. Pongo un ejemplo. Hemos pensado que el agua es un recurso, decimos el agua es un recurso, pero si instaláramos en nuestra mente que el agua no es un recurso, sino que el agua es un proceso, entonces entenderíamos la delicadeza de intervenir y de gestionar el agua. Y eso me da pie a hablar del cuarto principio de la complejidad o del pensamiento complejo, que es el principio hologramático. Dice que en la parte se encuentra gran parte del todo. Entonces, por ejemplo, si nosotros como investigadores investigamos un fenómeno concreto, local, no sé, el desplazamiento de una población, por ejemplo, y todos los factores que hay del desplazamiento local de la población, esa parte local nos revela mucho de lo que existe en lo global. Estos 4 principios son los principios más importantes. Hay otros principios que se pueden ubicar en la obra de Edgar Morán y que nos ayudan a tener una perspectiva distinta del conocimiento que hemos generado.
Listo. Entonces, teniendo clara esta definición de lo que es el pensamiento complejo, les invito igual, con la lectura que les dejé, van a haber profundizado un poco más, les invito a buscar información sobre Edgar Morin y el pensamiento complejo y profundizar en esta idea, en esta concepción del mundo así. Ahora, vamos a ir hilando un poquito más fino para ir profundizando en lo que estamos tratando de abordar en este curso. Para ello vamos a hablar en este momento de algunas definiciones básicas que debemos comprender, sobre todo para que establezcamos un vocabulario en común y entendamos a qué nos referimos cuando hablamos de ciertas cosas. Vamos a trabajar las definiciones básicas de lo que sería la multidisciplinariedad, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Estas definiciones que les voy a presentar acá son definiciones que ha creado la maestra Marisa Brugaloras. No soy yo la que me las estoy inventando, por si acaso. Vamos a empezar con la multidisciplinariedad. Multidisciplinariedad. La definimos como una mezcla no integradora de varias disciplinas, en la que cada disciplina conserva sus métodos y suposiciones sin cambio o desarrollo de otras disciplinas en la relación multidisciplinar. Ojo entonces con esto. Estamos hablando de una mezcla no integradora. No se integran las disciplinas. Cada disciplina conserva sus métodos y sus suposiciones sin cambio. En el momento que se produce la relación entre ellas no hay una integración, cada disciplina sigue siendo lo que es. Usualmente cuando se desarrolla una tarea multidisciplinar, las personas que están trabajando en esto, los profesionales, tienen un objetivo en común, hay algo en común que desean alcanzar, pero la forma de llegar a ese objetivo no implica que tengan que salirse de su propia disciplina, solamente trabajar relacionándose, no sé, en un mismo espacio, en un mismo proceso, pero manteniendo su propia disciplina. Eso sí, el proceso que van a desarrollar implica una cooperación, implica una cooperación mutua. Tienen que cooperar entre ellos en las disciplinas. Tienen que acumular conocimientos entre todas las disciplinas, pero no hay una verdadera integración. No es tan interactiva la relación que establecen. Si lo pensamos en el ámbito de las artes específicamente, podemos decir que se puede dar una experiencia multidisciplinaria en el momento en que varios artistas de distintas disciplinas trabajan de una forma colaborativa para la creación de una obra, pero cada uno desde su ámbito, desde su especialización, desde su práctica, desde su área de competencia. Y estoy segura que ustedes han visto muchísimos espectáculos en los cuales esto se nota, se ve, que uno dice, aquí están trabajando distintas disciplinas, pero cada uno está por su lado. Aquí están los que bailan, ahí están los músicos que ponen esto, aquí están los que actúan, todo el mundo separado, pero en el mismo espacio, con un objetivo común. Vamos a hacer un espectáculo en conjunto, pero cada quien dentro de su disciplina. Luego tenemos el concepto de interdisciplinariedad, que dice así: es un campo interdisciplinario es un campo de estudio que cruza los límites tradicionales entre varias disciplinas académicas o entre varias escuelas de pensamiento por el surgimiento de nuevas necesidades o nuevas profesiones. Entonces, aquí hay un cruce en los límites establecidos tradicionalmente. Ya no me quedo yo solamente trabajando con mi metodología, con mis formas de hacer las cosas en mi disciplina, sino que me salgo un poco de esos límites y me cruzo con otra disciplina, con la metodología que la otra disciplina establece.
y entonces pueden salir materiales que son nuevos, diferentes. Sin embargo, en la interdisciplinariedad todavía podemos reconocer los límites de una disciplina y la otra. Hay un salirse de la frontera de mi disciplina, pero todavía puedo reconocer de dónde viene dónde está cada disciplina. Les presento aquí algunas características fundamentales de la interdisciplinariedad. Entonces, dice así: la interdisciplinariedad requiere el conocimiento del objeto de estudio, el objeto de la creación, de forma integral, desde varias perspectivas. O sea, sigo con el ejemplo del arte, ¿verdad? Que es lo que nos atañe. Si estamos trabajando un espectáculo, entonces hacemos un estudio, un conocimiento de ese objeto artístico que vamos a desarrollar, pero desde las distintas perspectivas, desde la visión de la música, desde la visión del teatro, desde la visión de la danza, de las artes visuales, y nos salimos un poco de nuestras formas de creación para ir moldeándolo. Aquí sí se da una relación más interactiva, sí es más integradora, vamos trabajando un mismo objeto, tenemos un mismo objetivo, lo vamos trabajando entre todas y todos, saliéndonos incluso de nuestra propia metodología. Por eso, el punto número 2, estimula la elaboración de nuevos enfoques metodológicos más idóneos para la solución de los problemas que se dan en la práctica artística. Entonces, yo, Mabel Marín, como directora, voy a enfrentarme a una obra, a un espectáculo, y me doy cuenta que ese espectáculo tiene un problema. Hay un problema, no me refiero a... Ustedes me entienden cuando digo problema, ¿verdad? Como un problema investigativo. Hay algo ahí que yo quiero resolver, que no puedo resolver solamente con los conocimientos que yo tengo del teatro. Necesito salirme de mi disciplina, necesito buscar otros métodos, otras metodologías que probablemente están relacionadas con otras disciplinas para poder resolver este problema, para poder resolver esto. Y entonces busco un nuevo enfoque metodológico que tal vez antes no he aplicado nunca en la creación de obras de teatro. Dice, promueve la complementariedad de diferentes enfoques ante una creación. Lo que les decía antes, vemos el objeto de estudio desde distintas perspectivas. La organización resulta compleja ante la particularidad de cada disciplina que posee sus propios métodos, normas y lenguajes. Ojo, siempre recuerden, cuando hablamos aquí de compleja no nos referimos a difícil, hablamos de compleja, su organización es compleja, está entretejida, hay una mezcla, hay una conexión entre todos los distintos métodos de cada disciplina, las normas y los lenguajes de cada disciplina. Es una organización compleja. Y este otro punto dice, se la considera una filosofía y marco metodológico que, 1. Busca sistemáticamente la integración de teorías, métodos e instrumentos. 2. Crea fórmulas de acción entre diferentes disciplinas a partir de la concepción multidimensional de fenómenos. 3. Reconoce el carácter relativo de los enfoques disciplinares separado. Entonces, si estamos en un proceso artístico interdisciplinario, vamos a estar buscando sistemáticamente cómo nuestros métodos se pueden integrar, cómo la teoría de la danza se puede integrar con la del teatro y con la de la música, cómo tenemos que accionar en la escena para que realmente haya, dice ahí, una concepción multidimensional de los fenómenos. Última característica, es considerada en términos de creación como una apuesta por la pluralidad de perspectivas. Nos ampliamos un poco, cuando entramos a la interdisciplinaridad estamos abriéndonos más la cabeza hacia otras perspectivas posibles de cómo enfrentar un objeto artístico. Estas características ahí las pueden estudiar ustedes con mayor detenimiento y vamos a ir ahora al último concepto, que sería la transdisciplinariedad. El término es introducido en 1970 por Jean Piaget
implica aquello que está al mismo tiempo entre las disciplinas. Ojo con eso, está entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de cada disciplina individual. Su objetivo es la comprensión del mundo actual traspasando las fronteras de las disciplinas. O sea, cuando entramos a la transdisciplinariedad estamos entrando a un territorio híbrido, en el que ya no es reconocible como la interdisciplinariedad, en la que uno todavía puede reconocer las disciplinas. En la transdisciplinariedad ya uno no reconoce las disciplinas, aquello que se genera no es disciplinar, hay una mezcla, hay un híbrido en el cual uno no sabe si es teatro, si es danza, si es música, si es artes plásticas, si es biología o si es física, está todo mezclado. Entonces, se llega a una creación nueva que va más allá de las disciplinas, donde ya no quiere uno precisamente vincular o relacionar distintos lenguajes o distintos métodos, sino que nos estamos saliendo completamente de esas líneas que dividen nuestro campo, nuestra disciplina. Ya no está delimitada la técnica, no está delimitada la estética, tenemos un atravesar completamente los límites. Veamos esta imagen que nos presenta dos modos de producción de conocimiento a partir de las disciplinas. En el modo 1 de producción de conocimiento tenemos la monodisciplina, que nos plantea una especialización donde está el sujeto aislado en su disciplina, en sus paredes, reflejando su propio conocimiento, profundizando dentro de su propia disciplina. También tenemos la interdisciplina, donde ya dos sujetos interactúan, dos sujetos aislados empiezan a interactuar, dos disciplinas interactúan. Está este otro modo 2 de producir conocimiento, que es el multidisciplinario, donde hay una colaboración en pro de un mismo objeto, y el transdisciplinario, donde hay una transformación total y todo se empieza a mezclar. Ok, chicos y chicas, así entonces cierro esta clase, esta videoclase, planteándoles estos conceptos básicos, fundamentales, sobre los cuales vamos a trabajar y a tratar de a nivel práctico ir presentando ejercicios, y también vamos a ir investigando y profundizando un poco más sobre esto. ¿Qué es importante ahora? Vamos a ir a clase dentro de un ratito. Quiero que en este rato estén pensando, mediten, para que cuando lleguemos a clase podamos debatir con respecto a distintos puntos, distintas preguntas que yo les voy a plantear, que son, primero que todo, quiero que hagan una reflexión, que piensen en trabajos que ustedes han visto, trabajos escénicos, y que me digan si pueden detectar alguno que es multidisciplinar, alguno que es interdisciplinar y alguno que es transdisciplinar. Y traigan ese comentario a clase, podemos en clase comentarlo, traer el ejemplo, verlo y decir, sí, yo vi esa obra, sí, yo creo que era transdisciplinar, o no, eso definitivamente era multidisciplinar, etc. Pensemos en esos ejemplos para que ahora lo podamos comentar en clase. Y lo otro son preguntas que les voy a ir haciendo durante la clase para que nos cuestionemos entonces lo transdisciplinar, lo interdisciplinar y lo multidisciplinar. Les iba a adelantar las preguntas, pero mejor no, mejor en clase, para que ahora quiero que piensen en esos ejemplos y los podamos comentar. Eso, chicas, pensamiento complejo. Edgar Morin, las bases del pensamiento complejo nos lleva a la interdisciplinariedad, y ya vimos estas tres primeras definiciones básicas de los conceptos sobre los cuales se basa este curso. Chao, nos vemos a las 10 en punto en Zoom.